Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía. Para quienes no hayan escuchado antes el podcast, esto es Aprendiendo sobre la Marcha. Y hoy traigo un tema que lo vengo pensando hace bastantes días. Hoy ya no es como el episodio anterior, un tema improvisado. Hoy es algo armado y con un objetivo específico, que es el sentido común. Que es algo que vine trabajando en mis últimas sesiones de terapia en cuanto a yo planteo ciertos problemas, ciertas situaciones que no logro entender por qué funcionan de esa manera. Entonces venimos trabajando como ese es mi sentido común y por eso yo no lo puedo comprender, pero que no todos compartimos, por más de que se llame sentido común, el mismo sentido común. Entonces para eso busqué la definición de sentido común, que se las voy a leer, que consiste en creencias, normas, conocimientos que se adquieren de forma espontánea. No es necesario un aprendizaje formal para adquirir ese sentido común y que suele vincularse su adquisición a la experiencia a lo largo de nuestra vida. Por eso ese sentido común tiende a parecer que es obvio para todos, porque obviamente hay cosas que como sociedad compartimos por tradiciones, por costumbres, eh, pero hay muchas otras cosas que no. Sobre todo más en la parte, creo yo, de la parte de las creencias. Tal vez porque yo asocio mucho las creencias con valores también. Entonces, en la parte de valores hay valores que yo los tengo en mi sentido común, pero no tienen por qué ser así para todos. Entonces, este sentido común es como una guía interna para las personas porque cuando actuamos inconscientemente ya tenemos ese sentido común de qué hacer y qué no hacer. Entonces, como que a nosotros son cosas que nos parecen evidentes, pero que tal vez no son tan evidentes como pensamos. O sea, son costumbres que nos proporcionan una base compartida entre todos que nos permite actuar con cierta previsibilidad en el futuro y de qué van a hacer los otros. Pero bueno, he visto eso, que tal vez en costumbres se ve un poco más evidente, como es por ejemplo que en Argentina el colectivo se espera desde un lado y vos lo tenés que parar al colectivo, y hay países en donde no, donde el colectivo es el que para siempre y eso se respeta un montón, o que hacen la fila para el otro lado o que no hacen fila. Hay cosas que van cambiando según cada sociedad, entonces hay valores compartidos y costumbres sobre todo compartidas de cómo se hacen y cómo no se hacen las cosas. Pero a mí personalmente me cuesta mucho la parte de valores. Por ejemplo, yo un tema que debatía o que charlábamos, más que debatir, con mi psicóloga, el tema de el bien y hacer el mal, porque lo veíamos obviamente del papel que tenía la fe en mi vida. Y yo le explicaba que no es que yo hacía el bien o el mal por una cuestión de fe y de que así tienen que ser las cosas, sino que para mí era mi sentido común. Con algo tan básico, la anécdota es en la cuadra de mi casa para el 99. El 99, por si alguno me está viendo esto no lo sabe, es útil también la información por si les sirve, el 99 ya no funciona como línea aparte, sino que está integrada ahora dentro del 106. El 106 tiene un ramal que dice rojo y dice ex 99 y hace el mismo recorrido que hacía el 99. Incluso en su cartel dice eso, ex 99. Y tiene su ramal verde, que es el recorrido de toda la vida del 106. Entonces, ha pasado los primeros días, incluso a veces sigue pasando, pero bueno, ha pasado sobre todo en los primeros días que había mucha gente que esta noticia no es que se difundió por todos lados, sino que fue algo más. Encima de eso, un cambio de un día para el otro. Era un día tenías 99, el otro día no estaba más. Entonces, como había mucha gente que estaba esperando en la parada, obviamente sí, yo justo volví a mi casa y veía que había alguien esperando. En mi sentido común, yo le aviso a esa persona, mirá, no para más el 99 si es que estás esperando eso. Para ahí en la parada del 106. Entonces yo le planteaba eso a la psicóloga, como que yo no es que lo hago de, ay, mira, soy re buena, lo voy a hacer. Sino que digo, si yo tengo una información que a esa persona le va a ser útil, porque tal vez está esperando un colectivo que no va a venir nunca y es una persona que tal vez viene cansada de estudiar, de trabajar y lo único que quiere es llegar a su casa o llegar al trabajo y al estudio. ¿Por qué yo, que estoy ahí, porque es mi casa está acá y la parada está acá,
¿por qué haría esto de irme a mi casa si puedo hacer esto, avisarle 2 segundos e ir a mi casa? Como que para mí no implica un gran sacrificio y para mí es al revés. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no le ayudaría a la otra persona que está en esa situación a decirle, mira que no pasa el colectivo? Obviamente hablábamos de, en este sentido no hay algo por sacrificar, que distinto es cuando, bueno, si yo me pongo en un segundo lugar frente a las necesidades de los demás y nunca mis, como que mis necesidades nunca son prioridad. Pero en este caso, en donde no había nada en riesgo, como que a mí me parece muy loco que hay gente que realmente elige no hacerlo. Entonces, a mí me parecía muy loco porque para mí era algo del sentido común, que si hay alguien que yo tengo una información y le puede servir, poder decirla. Entonces, un poco era trabajar sobre esto, sobre estas costumbres compartidas y cómo para mí era súper obvio que si tengo una posibilidad de ayudar a alguien se hace y todo el mundo no funciona así. Y para mí fue todo un desafío, porque yo dije, como que para todo el mundo no es así. Entonces estamos trabajando un montón lo de no esperar de los demás las cosas que yo haría por sentido común. Otra cosa que me pasó un montón es el de usar cosas. Si yo uso algo, cuando lo termino de usar, tipo, lo arreglo, lo dejo todo como estaba en un inicio. Y me parece un montón que haya gente que no tenga ese sentido común, que tal vez usa las cosas y las deja así. Y no las acomoda como estaban antes. Yo digo, ¿cómo que no? Entonces a mí esas cosas me exceden un montón. Porque es esto, yo evalúo las conductas del resto desde mi sentido común, desde lo que yo haría. Y me cuesta mucho entender eso, que todo el mundo no tiene esas creencias, esos valores compartidos y que no harían lo mismo que yo estoy pensando que deberían hacer y que es lo correcto. Así que era un poco plantear esto, como muchas veces sí evaluamos las actitudes de los demás desde lo que nosotros creemos que deberían hacer por nosotros. También como eso es muy decepcionante cuando nosotros siempre comportamos así, vemos que esa misma empatía o esa misma ayuda no vuelve, es muy decepcionante. Lo charlábamos con esto de que yo siempre estoy muy atenta a las necesidades del resto, pero en un sentido de que ella me dice que yo soy muy empática. Puede ser que lo sea, pero no de, o sea, para mí es como la empatía normal, yo no me considero muy empática, sino que simplemente a mí me gusta realmente decir, ponerme en el lugar del otro y decir, che, esto a la otra persona cómo le afecta. No me acuerdo si, un poco creo que lo había charlado en el episodio anterior, pero me pasó también con una profesora en mi facultad, que para mí sus maneras no son las adecuadas, pero sacando eso, por ejemplo, que a veces envían actividades extracurriculares y que, por ejemplo, para mí el enviar actividades extracurriculares de forma recurrente, ya en una cursada universitaria, para mí eso no está en mi sentido común. O sea, y exigir que todo el mundo las complete tipo en tiempo, forma, súper prolijas, todo súper completo, que vaya súper al día. Por ejemplo, yo sí entiendo que tengas que mandar esa actividad por A o por B. Entonces, entiendo que la actividad se mande, entiendo que la actividad se corrija, pero el pretender que todo el mundo la haya hecho de manera impecable, por ejemplo, a mí me parece que ahí no hay una empatía con, no sabes la vida de los demás. Por ejemplo, en un ámbito universitario, no sabes quién está trabajando un tiempo completo, trabajando un medio tiempo, quién está teniendo X problema familiar o quién está viviendo solo y ya se tiene que ocupar de un montón de cosas. O sea, no muchas veces el que no se haga una actividad es a la otra persona no le importó hacerla. A veces sí, también pasa, pero no es tampoco siempre el 100% de la sociedad que no hace cosas porque no quiere. Entonces, por ejemplo, que se tomen esas actitudes de cómo la vida no giró en torno de mi actividad, me parece un montón. Es como, pero esa persona no vive para hacer esa actividad, puede tener un montón de problemas para no poder cumplirlas. O sea, entonces, por ejemplo, que todo el mundo no va a tener ese tipo de empatía con el resto, a mí me parece un montón. Es cómo no se va a tener esa empatía, cómo no vas a considerar que la otra persona puede tener una vida y que puede haber un poco más allá de un no tener ganas. Entonces, estamos trabajando un poco eso, de dejar de mirar las actitudes y la vida de los de, o sea, y lo que hacen los demás desde nuestro sentido común y de lo que a nosotros nos parece bien. Igualmente yo voy a seguir usando, a mí me gusta mucho mi sentido común, me siento muy orgullosa del mismo. Creo que al ser personas empáticas con el resto, al
exponer si se puede y si no implica un mayor, o sea, si no implica dejarse a uno por debajo, siempre poder dar una mano, ayudar. Creo que estaríamos en una situación más linda como mundo, como país, como todo. Hablando de eso, también yo les había contado, creo, que estaba muy emocionada por la película de Michael. La pude ir a ver ya fui el sábado. Y a mí también me emocionó mucho poder volver a la película. Porque para mí él fue un artista que, más allá de su profesionalismo y la parte artística de su carrera, para mí también fue un gran ser humano en cuanto a su empatía por los demás. Hay una escena, si no vieron la película, salten estos minutos, pero hay una escena en donde muestran cuando él había sufrido su accidente, la quemadura del cuero cabelludo en el comercial de Pepsi, y como él al principio está como muy enojado, frustrado con la situación y esa recuperación, y cómo después va a visitar a las otras personas que estaban ahí internadas en el mismo centro médico por quemaduras mucho más graves, y cómo decide que lo que a él le iban a dar por su accidente vaya destinado a la recuperación de esas personas y al financiamiento de ese hospital para la curación del resto. Y decir, bueno, o sea, entonces para mí también fue muy valioso en cuanto a ser humano. Eso era un paréntesis de la película, pero todo iba a que yo estoy muy orgullosa de mi sentido común, no es algo que cambiaría. A mí me gusta ser empática con la realidad de los demás. Hoy está mucho de moda como el amor propio, pero tirando más a un encierro en uno mismo y a dejar de ver directamente el otro. Entonces a mí me parece que si hay un equilibrio, siempre se puede ayudar, dar una mano, ser empática con los demás. Y también obviamente uno no hacerse menos que el resto, ni poner necesidades, ni permitir que el otro no respete tampoco tus necesidades. Puede haber siempre un equilibrio saludable entre hacer las cosas bien en mi sentido común y decidir hacer las cosas mal para los demás. Pero bueno, así que tengo que aprender eso, que no todo el mundo va a actuar como yo espero que la gente actúe. Pero sí todo, yo me siento muy orgullosa del poder ser empática con los demás, de poder tener en cuenta las necesidades del resto, de poder intentar empatizar, por más de que uno cuando empatiza no puede sentir igual que el resto, intentar acercarnos a cómo el resto se puede sentir y no ignorar las realidades de los demás. Y nada, me parece que si eso estuviera en el sentido común de todos, podríamos avanzar muchísimo más. Pero mientras no esté en el sentido común de todos, no dejarnos tampoco guiar por las modas de, bueno, que no te importa el resto y estar solo enfocado en uno, sino seguir manteniendo un sentido común, que además de no sean solo tradiciones, hábitos y costumbres, sino un sentido común de valores, de preocuparnos por los demás, de estar atentos, a pesar de obviamente valorarnos y querernos a nosotros mismos. También poder conectar con los demás, que es algo súper lindo y que siempre deja una huella positiva en el otro, y que tal vez lo que a nosotros nos parece algo insignificante o una ayuda que tampoco es tan grande, al otro puede generarle un impacto muy importante en su vida. Así que nos vemos en el siguiente episodio.